¿De dónde viene sentir? En este momento, ahora, se está escuchando. El acto de escuchar, ¿de dónde viene? Repito, ¿de dónde viene sentir? Sensación de mí mismo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene existir? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste existir? ¿De qué está hecho? Si digo yo existo, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste yo existo? ¿Consiste en cuerpo? ¿Consiste en mente? ¿Consiste en pensamiento? ¿Consiste en conciencia? ¿En qué consiste yo existo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Lo veo venir. Lo veo consistir. ¿En qué consiste ser? Yo digo yo soy, pero ¿en qué consisto? ¿De dónde viene ser? Yo digo yo soy, pero ¿en qué consisto? Es verdadero. Encuentro yo en qué consisto. ¿De dónde viene yo? ¿En qué consiste yo? ¿De qué está hecho? ¿A qué llamo yo? ¿A qué llamo mundo? ¿En qué consiste? No cuáles son sus atributos. Que se dan vida unos a otros. Existir, sentir, ser, conocer. Unos dependen de otros. Existencia es conocimiento y conocimiento es existencia.
no explican nada. A lo que me refiero es otra cosa. ¿En qué consiste? Conocer. Yo digo yo conozco. Yo digo yo sé, pero ¿en qué consiste? ¿Qué quiero decir cuando digo yo sé? ¿Qué naturaleza tiene eso? Uno pregunta por un río, ¿en qué consiste? Un río consiste en agua. Tiene una respuesta. Bien. Cuando yo digo yo soy y me pregunto ¿en qué consisto? ¿Cuál es mi respuesta? ¿De dónde viene? Ser no estaba, existir no estaba, conocer no estaba, sentir no estaba. ¿De dónde viene? ¿En qué consisten? Esencial. Ese es el descubrimiento de que lo que nombra existir, lo que nombra ser, lo que nombra conocer, lo que nombra sentir, son solo nombres. Detrás no hay nada. Nada. Y uno lo ve. Está poniendo su nombre a nada. Está diciendo yo soy. Y ser no viene de ninguna parte. No está viniendo, no está siendo visto venir. Está diciendo yo existo, y existir no viene de ninguna parte. No está siendo visto venir. Está diciendo yo conozco, y conocer no viene de ninguna parte. No está siendo visto venir. Está diciendo yo siento, y sentir no viene de ninguna parte. De ahí la pregunta, ¿de dónde viene existir? ¿De dónde viene? ¿Cómo es observado proceder? ¿De dónde procede? El otro día hablábamos, ¿quién enseña a existir? ¿Quién tiene esa ciencia y la dice? ¿Quién enseña a conocer? ¿Quién tiene esa ciencia y la dice? ¿Quién enseña a ser? ¿Cómo he sido enseñado? ¿Por quién? Se han aprendido muchas cosas. Una vez que la cosa esencial, que es lo que llamamos existir o ser, está o no está, a partir de ahí el conocimiento empieza, lo que llamamos conocer. Pero no nos preguntamos en qué consiste.
no lo que conoce, que es su atributo, sino en qué consiste. ¿En qué consiste conocer? ¿En qué consiste ser? ¿En qué consisto? ¿En qué consisto yo? ¿En qué consisto? Todo el mundo dice yo no soy el cuerpo. Bueno, todo el mundo, algunos sabios. ¿En consisto yo en cuerpo? ¿Consisto yo en cuerpo? ¿Consisto yo en la avidez de existir? ¿Consisto yo en la deseación? ¿Consisto yo en conocer? ¿Consisto yo en sentir? ¿Es esa mi consistencia? ¿Consisto yo en existir? ¿En qué consisto? Es como preguntar en qué consiste Dios. No sus atributos, no en tanto que hacedor, sino en qué consiste. Su consistir, ¿qué es? Uno descubrirá inmediatamente que ese es un fardo sin fondo, donde cabe el Dios de las personas estas que asesinan en su nombre, como el Dios de Santa Teresa de Jesús. Lo que quiera que vean, lo que quiera que ellos llamen Dios, ellos solo lo saben. Es un concepto, un pensamiento. Pues existir es otro. Por eso cuando uno indaga y pregunta, no tiene respuesta. ¿En qué consisto yo? ¿Consisto en cuerpo? ¿Consisto en el conocimiento que he adquirido? ¿Consisto en una edad? ¿En qué consisto? La respuesta es tajante. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene yo consisto? ¿De dónde viene? Si no estaba. ¿De dónde viene yo existo? Mejor dicho, si no estaba. ¿Quién lo ha visto venir? ¿Quién lo ha visto tocar? ¿Quién lo ha visto confluir? ¿Quién lo ha visto devenir mí mismo? Nada también es un nombre. No puede tener el pensamiento de nada y ahí cabe todo. Nada disuelve todo, pero es un pensamiento. Viene un presenciador, nada también. De modo que se le puede aplicar la misma proposición. ¿En qué consiste nada? ¿Cuál es su consistir? Dice la palabra misma, lo dice, en nada. No, uno no debe conformarse nunca con palabras. Buenas proposiciones. Hay otro punto que quería tocar.
no atrapado en el sentido de preso, sino fascinado por las respuestas que brotan de su propio corazón. Cuando eso empieza a detonar, hay mucha alegría, un tiempo que puede ser más o menos largo, incluso parece que uno comprende. Todo habla y uno incluso puede aprenderse los libros de Carrerilla o las proposiciones de Carrerilla y pensar que sabe mucho. Pero llega un momento, y siempre llega, en el cual las proposiciones dejan de decir, porque están bordeando la región de nada. Están a las puertas de la región de nada. Están a las puertas en que uno comprende que realmente no hay nada. Lo comprende sin darse cuenta realmente de que lo está comprendiendo. Y ese es el momento en que hay una rebelión completa del ego. Eso se manifiesta por un cabreo grande, un cabreo monumental. Porque uno ya no encuentra solaz en leer, ni siquiera en escuchar aparentemente. Porque dice, yo no comprendo. Él está diciendo, el maestro está diciendo continuamente, en esta proposición está totalmente manifiesto, pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Al mismo tiempo me doy cuenta de que es irrefutable. No había nada. Entonces uno se llena de miedo. O aguanta o se echa atrás. Y si se echa atrás, se va peor que ha venido. Hay que aguantar. Lo que sea. Carros y carretas. Si el fin de lo que se llama comprensión fuera nada, entonces sí, tendría fundamento, pero ese no es su fin. Su fin no es ese, las palabras no pueden decirlo, ni siquiera sugerirlo. Acabo de decir, nada es un pensamiento como Dios, cabe todo. Todo viene de nada. ¿Qué significa eso? Todo viene de no sé. ¿Qué significa eso? Todo viene de la ignorancia. Ignorancia, no sé, nada. Todo eso significa lo mismo. Una región oscura. Una región sin luz. Una región desde la cual aparece el pensamiento, aparece el existir, aparece el ser, aparece el sentir, aparece todo. Un instante y desaparece allá donde ha aparecido. Está hecho de nada y vuelve a ser nada. ¿Qué significa? Era todo un concepto, solo el pensamiento de uno. El mundo es tan grande o tan pequeño como uno quiera, como uno piense. Dios es tan inmenso, tan insignificante como uno quiera, como uno piense. Y ese pensamiento es cero, viene de nada. Nadie le ve venir. Es igual, por eso hemos dicho la proposición. ¿De dónde viene existir y en qué consiste? Si uno bebe inmediatamente que viene de nada, viene de no sé, viene de no había. Si uno lo comprende siempre, es siempre esa realidad, no es siempre esa realidad, no porque lo comprenda, pero si uno lo comprende se da cuenta. Sí. Alguien se quejaba aquí en una cierta ocasión de las palabras que ya no significaban nada,
Efectivamente, las palabras no significan nada. Significan lo que uno quiera, cuando uno se ha cansado, cuando uno está cabreado porque no ha sacado lo que quería, porque no se corresponde al plan, por lo que quiera que sea, porque ha llegado o está bordeando la zona. Entonces, las palabras dejan de significar. Sí. Eso se decía, hay una imagen del Buda. El Buda fue abandonado por todos los dioses en su batalla con Mara. Mara significa exactamente eso, nada. Significa nada, ignorancia, cero. En su batalla con Mara, pasar la región cero. Fue abandonado por todos los dioses, por todos los jiji, jaja. Fue abandonado por todos. Y solo se quedó con su fiel guardia. Son sus potencias de indagación. Hacer la pregunta correcta. ¿Estás verdaderamente interesado? Verdaderamente interesado. Hace que la pregunta correcta surja sola. La pregunta correcta viene de la respuesta. Y por eso trae con ella la respuesta. Viene de la respuesta y es la respuesta. Y la respuesta sí. La respuesta sí. La respuesta uno la escucha sin palabras, sin oído. Oye lo que jamás oído yo y ve lo que jamás ojo vio. A sí mismo sin sí mismo. Y ya está. Más simple no puede ser. Lo que bien comienza, bien acaba. Y si no comienza, acaba mejor aún. No acaba. ¿Sí? Pero si hemos de hablar en términos, una proposición bien, que comienza bien, trae su propio fin. Viene de la respuesta y es la respuesta. ¿De dónde viene a existir? Qué preciosa pregunta. Nadie se la ha hecho nunca. Unos dirán, viene de Dios. Otros dirán, viene de la materia. Otros dirán, viene del origen del cosmos. Otros dirán, todo conocimiento adquirido y aprendido, todo necedad, todo ignorancia. Nadie sabe. Pero eso no lo admiten. ¿De dónde viene a existir? Está más claro que el agua. ¿De dónde viene ser? Está más claro que el agua. ¿En qué consiste? No hay modo de decirlo. ¿Cuál es su consistir? La consistencia de quién lo hace consistir. La consistencia de quién lo hace consistir. ¿Verdad? Esas son las proposiciones. La región nada da mucho miedo. Haber llegado hasta ahí ya es un gran paso, pero si no se da ese, no se ha dado ninguno. Ha sido todo solo un conocimiento adquirido. El conocimiento
debe de serle cortado el cuello, desterrajado completamente. El conocimiento no puede atravesar esa región de la cual procede. El conocimiento viene de ahí. ¿De dónde viene? Conocer. Inmediatamente queda expuesto. Hacer como si uno supiera es de necios. Muy bien. A ver, Javier. Javier. ¿De dónde viene ser? ¿De dónde viene ser? ¿Qué significa? ¿Quién pregunta? Eso es una pregunta, ¿no? Ahí no hay quien pregunte. ¿Qué significa ser? Tú dices yo soy, ¿no? Tienes la sensación de que tú eres. Sabes que tú eres. ¿En qué consistes? En nada, es un espejismo. No me des palabras. ¿En qué consistes? En nada. ¿Cuál es tu consistir? Es que eso es un concepto. Nada consiste. ¿Nada consiste en qué? En nada. ¿Quién pregunta? Hay nadie preguntando. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. ¿De dónde viene sentir? En ningún sitio. Tú mira bien a fondo. ¿De dónde viene sentir? ¿Cuánto dura? ¿En qué consiste? ¿De qué está hecho? ¿Cuánta ciencia se necesita para averiguarlo? ¿Hay alguna ciencia capaz? No, es una experiencia. Es una experiencia. ¿Y en qué consiste nada? ¿De qué está hecha? Es un estado, es una experiencia. Por lo tanto, no. No existe, no me toca. Aquí se ha dicho alguna vez que hay que amar la nada. Amar la nada. ¿Aquí? Sí. No se ha dicho nunca eso. ¿No? No.
¿Dónde se ha hecho eso alguna vez? Aquí. Que yo sepa, no. Amar la nada. ¿De dónde viene amar? A ver, ¿de dónde viene? ¿De qué está hecho amar? Sigue siendo una experiencia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? No el atributo. Dice, amar es un vector. Ni siquiera es un móvil, es un vector. ¿Sabes lo que es un vector? Una trayectoria. Ni siquiera hay un móvil, es solo una trayectoria. ¿Sí? La respuesta, ¿en qué consiste? Es una trayectoria. No ha acabado de salir cuando ya ha llegado. Y una vez llegado ya no es. Sí, es una buena proposición preguntarse en qué consiste. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su consistencia? Las gentes piensan que este mundo consiste, ¿o no? Consiste en continentes, consiste en Tierra, que es un planeta, consiste en un núcleo central de la Tierra, consiste en que gira alrededor del Sol, consiste en días, consiste en noches, consiste en años, consiste... ¿En qué consiste? Y que tiene consistencia, sí. Eso, y que tiene consistencia, se toca y todo. ¿En qué consiste? Así que cuando un sabio como el Israelí dice que todo es cero, hay que verlo por uno mismo, si no, uno no lo cree. Le está desmintiendo continuamente su pensamiento, porque no hay nada más. Dice, los moros hablan de Dios, los cristianos hablan de Dios. Dentro de los moros hay muchos moros que hablan de Dios también, y cada uno de ellos ve un Dios distinto. ¿Pero cuál es Dios entonces? ¿En qué consiste? ¿Comprenden? Había un cierto escritor tradicional, se llamaba René Guénon, que escribía sobre la tradición. Y como el mundo no correspondía a su pensamiento, pues era un mundo que estaba totalmente al revés. Y él quería ponerle el derecho. ¿En qué debía consistir el mundo para él? Para que cuadrara con su idea. ¿Comprendes? En vez de preguntarse ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Aquí había alguien que hacía gracia de vez en cuando y decía, eso es como los ahí en Palestina o en el Irak, que están celebrando el final del Ramadán, la cena, toda la familia reunida, y de repente les cae un pepinazo de los americanos y ¿quién se la ha mandado? ¿Comprendes? Si es que, claro, si uno no se pregunta en qué consiste, o lo que quiera que sea la proposición, si la proposición no es real, pues si es que es, no puede salir ¿de dónde decir? No lo sé. Pero si te das cuenta, pues eres él. ¿Qué otra cosa decir? O sea que has comprendido las preguntas. Te has dado bien cuenta, ¿eh? Pues esas son más que suficientes. Cuando se bordea la región nada o se entra de lleno en ella hay un gran cabreo monumental. Nada hay que aguantar. Sobre todo saberlo. Cuidado que hay una zona, porque claro, ves efectivamente consiste en nada y entonces pero no va a quedar ni una raspa de sardina para chupar. Y yo es que quiero algo, quiero experiencia, ¿no? Y eso es, no ha habido comprensión. Experiencia va a haber, no te preocupes, aunque estaba del bombazo en medio de la cena de Ramadán.
o de la Kumbh Mela de Allahabad, por decir cualquier otra cosa, o las navidades blancas en Nueva York, en cualquier sitio. No pasa nada. ¿Qué es eso? ¡Qué maravilla! ¿Qué esta muchacha Yolanda? ¿Qué tal estaba el desierto? Totalmente vacío. Muy íntimo para quedarse allí, ¿o no? Sí, no, pero mucho turista. Sí, hay mucho turista también en el desierto. Pues en el desierto no hay nada como dice, es bastante hostil. Sí, ibais allí y luego, claro, os recogían en el hotel por la noche, ¿no? Claro. Al desierto hay que ir como los escorpiones, los alacranes, pasar calor y frío de noche. ¿Visteis a los Tuareg? No lo vimos. Ellos no se dejan Realmente ver. te llevan por los sitios un poco más turísticos. Eso no lo vimos. El desierto, es el desierto. Está ahí, nada, es el desierto, pero... ¿Cómo está tu rantri? ¿Tu vuelta? Bueno, pues bien. Aquí en la Ha sido escucha. entretenido. Aquí en la escucha, digo. ¿En qué ha consistido ese viaje? Ya es un recuerdo. Pues, O menos. entretenerse nada más. Es un recuerdo o menos. Poca ¿Verdad? cosa. Poca cosa. No hay ningún viaje nunca. Ninguna parte. El cuerpo, ¿no? El cuerpo se Que va, de un lado si a no otro. hay ningún cuerpo. El cuerpo es un pensamiento. ¿Consistes tú en cuerpo? ¿Perdona? ¿Consistes tú en cuerpo? Ay, ya no sé en qué consisto. Ah, ¿ves? Por lo menos ya no afirmas que sí. Yo ya no sé en qué consisto. Bueno, yo no sé en qué consisto y ni siquiera si consisto. Entonces uno descubre, es verdad, yo no existo. Yo no existo. En conclusión, no consisto. Entonces, si era solo una palabra existir, si es solo una palabra ser, si no consiste. Pero bueno, uno no tiene ningún miedo. Lo olvida. Yo soy aquí. En vez de estarse preguntando ¿quién soy yo? Ya la proposición que tiene, yo soy aquí. Yo que quería descubrir algo muy importante, porque claro, si yo soy no puedo ser una cosa insignificante, tiene que ser algo y además ya me encargo de dejarlo bien claro, porque si te das cuenta, todo el mundo sin excepción está capacitado de don de crítica, y el don de crítica siempre se excluye a uno critica todo. ¿Y cuál es la medida? El concepto de uno, el concepto en el que se tiene. Cuando eso es disuelto, ni critica ni no criticas. ¿En qué yo soy? ¿Yo soy qué? Pueden criticar para hacer una gracia, pero ese ego tan rasposo, esa cosa áspera ahí, como una piedra pone, que es el ego, desaparece. Bueno, a ver ahí que hay en la caja de los misterios misteriosos. Ya que lo observo yo esto con atención. Tengo que tener las pastas solamente. Hoy no hay de esas. Están abajo.
he olvidado. Bueno, pues voy a comer esta, ¿vale? Para cambiar de tercio. ¿Dónde vives? ¿Tienes hambre? ¿Quieres pastas? Come, come. Qué rico. Rosita. ¿Qué dice Resanti? No te cuento una mente. Uno de esos chistes. Fíjate. Pues a ver, decía, lo último que estaba decía que pues lo tonta que es la mente y cómo funciona. Ah, Y lo entonces tonta. decía, dice, si tú vas a casa, hablando de en India, ¿no? Dice, si tú vas a casa y le dices a tu mujer, hoy no quiero comer, me voy a dormir donde estoy. ¿Pero por qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer? ¿Pero dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Dice, en cambio, si vas y le dices, dame la comida que tengo mucha hambre, y te dirá, va a llevar algo de tiempo, ¿eh? Todavía hay que esperar un rato. Claro. Mira, sí, sí. Pero hace muchos chistes. Está bien. Los ejemplos que pone, como dice. Bueno, voy a poner un ejemplo. Y siempre son hilarantes. Pero yo dudo mucho que nadie entienda nada. Pues no es difícil ver. Yo no existo. Sobre todo cuando se tienen esos conceptos de consistencia, ¿verdad? En España consiste, cuando éramos niños nos lo decían, en su frontera con Francia, por el norte. Limita al norte con el mar Cantábrico, los Pirineos que nos separan de Francia. Y seguían. O sea que consistía. Pues eso te lo dicen a los 5 o 6 años. Y tú consistes en Pedro. Claro, deshacer eso no es tan sencillo como decir, diga usted, yo no existo. ¿Cómo que es lo más simple?